Bueno, vamos a continuar con la sesión de esta mañana. A continuación, la profesora Gloria Clavería y la profesora Margarita Freixas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, van a presentar la comunicación titulada El léxico especializado en el DRAE 1869, 1884, 1899, panorama general. Cuando quieran. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Y bueno, lo que nosotras pretendemos, pues es dentro del proyecto de investigación, pues es trazar como un panorama general al léxico especializado. Veréis que pues es eso, es muy general, no podemos profundizar de momento, pero pensamos que podemos a partir de ahí pues trazar las líneas, ¿no?, en las que se pueden seguir a través de ese panorama general. Haremos una pequeña introducción, después nos concentraremos en cuáles son esas líneas y unas pequeñas conclusiones. ¿Qué pretendemos en esta presentación? Pues eso, una primera aproximación al análisis de la evolución del léxico especializado en las ediciones que estamos estudiando. Como Josefa nos ha expuesto, este marco pues es el marco en el que se inserta justamente esa evolución del léxico especializado, ese marco histórico. Pretendemos también identificar los ámbitos de especialidad y en las voces del aumento. Las voces del aumento son justamente las incorporaciones de lemas. En ese sentido, por ejemplo, hay que decir que nosotras de momento hemos dejado de lado todo lo que es la ampliación semántica, que también ha hecho la radiografía Josefa, y también esos compuestos sintagmáticos que no solamente se encuentran en medicina. Pretendemos también la identificación de las diferencias existentes, que ya habéis visto que existen, entre las tres ediciones que estamos estudiando. ¿Constituyen una evolución? ¿Qué ocurre exactamente aquí? Pues esos son nuestros objetivos. La metodología que hemos utilizado pues son estos tres grandes puntos que los hemos combinado. En primer lugar, pues nos enfrentamos a las declaraciones que aparecen, por ejemplo, en los prólogos, las instrucciones, que son las reglas, y una tabla de materias especiales que tienen las reglas, que nos parece que son muy importantes, como ya veréis, y el listado de abreviaturas, ¿no?, que es algo a lo que también ha hecho referencia Josefa. Estudiamos también las incorporaciones con abreviatura diatécnica a través de Lemateca en las tres ediciones. Y además hemos hecho una clasificación de todas, ahí son todas las acepciones de las voces incorporadas en la letra P en los tres diccionarios, y la hemos hecho con ojos del siglo XIX, es decir, a partir de la propia tabla que los académicos elaboraron en las reglas. Ya os lo explicaré más adelante. Entonces, si vemos primero los prólogos son interesantes porque en realidad se hacen normalmente al final al haber concluido la enmienda, y un poco recogen pues los problemas que a los académicos en aquel momento les parecen más importantes. La verdad es que la edición del 69 no hace referencia específica a las voces técnicas. En ese sentido entronca con las ediciones inmediatamente anteriores, porque lo que dice es que no se han incluido palabras que no son las indispensables. Por tanto, aquí se sigue con el criterio que se mantuvo durante gran parte del siglo XIX. Cambio completo en 1884, donde hay una sensibilidad notable por las palabras técnicas, aparte que aparece con ese sintagma en dos ocasiones en el prólogo, las palabras técnicas, y aparece también el término tecnicismo, es decir, son plenamente conscientes de que hay que admitir pues una serie de palabras que pertenecen a este léxico especializado, y esto pues reflejaría esta apertura científica que se produce en este momento. El prólogo de la edición de finales de siglo, de la del 99, es muy poco interesante. Se declara seguidor de la enmienda del 84, y el único aspecto que aparece relacionada más que con las palabras técnicas, son con los neologismos en general, es si esos neologismos en realidad
son neologismos bien formados o no, porque es una discusión que ya arranca ya en el 84 se lo plantean, pero en el 99 la Academia intenta encontrar pues algún tipo de solución y advierte que no han tenido más remedio que admitir algunas palabras que, como ya están en el uso, aunque les parezcan más mal formadas, pues las tienen que introducir en el diccionario justamente por el uso. ¿Qué pasa con las reglas? Las reglas se elaboran justamente las últimas reglas eran del 38, eran unas reglas que estaban concebidas para el diccionario, la confección del diccionario de autoridades, y allí esas reglas son para el diccionario vulgar, como lo llaman en aquel momento. Entonces esas reglas tienen al final una tabla de materias especiales, y esa tabla de materias especiales tenía que servir para la organización de toda la enmienda. Esa tabla no les satisface en la primera vez que examinan las reglas, que esto es en el otoño del 69, justo cuando han acabado la edición del 69, por tanto eso significa que en aquel momento se dan cuenta, los académicos son plenamente conscientes de los cambios que tienen que implementar en el nuevo diccionario, esta apertura al tecnicismo, y como no les satisface esta clasificación por materias especiales, pues hacen una segunda versión, que es la que encargan a Cutanda y a uno de los académicos, y es la nueva versión que aparece en las reglas de 1870, que tiene bastantes cambios. La tabla de materias es la misma, lo que ocurre es que tiene todos esos cambios que acuerdan a partir de esta nueva versión que presenta Cutanda. Una vez esas materias especiales, pues pretenden recoger todos, ya no es el léxico especializado o científico, es todos los saberes, y los engloban en 19 grupos, tienen muy claro que son 19 y no son 20, y una vez los han aprobado son esta lista que veis aquí. La gran característica de las reglas del 70 es que empiezan por lo propiamente académico, que son los estudios gramaticales, la lingüística, que en aquel momento empiezan a utilizar este término. Y una vez han aprobado esta tabla de materias especiales, aquí pues cada una de esas de grandes grupos tiene una serie de subdisciplinas, lo que hacen ellos es reorganizarlas, pues lo que hacen es encargarlas a un académico. Y el nombre del académico que tienen en la columna de la derecha es justamente el primer académico en ese momento, pues 6 de octubre del 70, cuando hacen la repartición, pues es el momento en el que a cada uno de ellos pues le corresponde una de estas áreas. Esta manera de actuar, es decir, a partir de entonces empiezan la enmienda, que va a durar unos cuantos años, hasta el 84, y a partir de entonces pues compatibilizan lo que es la enmienda del diccionario en orden alfabético con la contribución de esos académicos y de otras personas externas a la academia, pues que trabajan en ese léxico técnico. Y eso se ve claramente en las actas porque en algunas ocasiones hacen referencia a las listas técnicas, es decir, en las juntas analizan voces de listas técnicas pero que aparecen mezcladas con el léxico general. Aquí tenemos dos ejemplos, uno es del 71 y el otro del 73, en el que hacen justamente referencia a esto. De hecho, Hartzenbusch presenta listas técnicas y también el señor Pezuela, que son palabras que pertenecen al tecnicismo militar. Y efectivamente, el arte militar pues, le había correspondido al conde de Cheste, que es Juan de la Pezuela, bueno, tiene un apellido mucho más largo, y las artes mecánicas habían correspondido en un primer momento a Hartzenbusch. Por tanto, esto lo que refleja es que la propia organización de la enmienda ya integra esa atención especial
al léxico especializado, pero siempre desde esta esfera amplia en la que están todos los saberes, desde la historia a la química, por ejemplo. Se refleja también esa gran reforma en las esferas, en las voces técnicas, los cambios que se producen en el listado de abreviaturas. ¿Qué son estas que aparecen aquí? No se lo voy a comentar detenidamente porque esto pues ya lo hemos analizado en otros lugares. Hay unas sustituciones que de hecho en ellas predomina el término moderno, por tanto se sustituyen pues abreviaturas que hasta aquel momento se habían utilizado por otras que son más modernas. Hay un número muy importante de adiciones, muchas de ellas pues reflejan pues nuevas esferas de la ciencia y de la técnica, pero otras no, otras ya estaban en el diccionario desde el propio diccionario de autoridades, y lo que refleja justamente pues lo que refleja la tabla de adiciones es una sistematización en este aspecto, como veremos después en algunos ejemplos. Estas son las adiciones, y hay también supresiones, y las supresiones pues afectan sobre todo, como ya han visto anteriormente otros investigadores, afectan al área de artes y oficios. De hecho, para ellos no era tan importante como puede ser para nosotros lo que es la marcación, el uso de la abreviatura. En el 99 no es, el 69 ya han visto que no lo he comentado porque realmente en las abreviaturas no es importante. El 99 tampoco lo es, añade algunas abreviaturas, pero algunas de ellas, como por ejemplo la lingüística, no la utiliza. Esto ocurre, a veces añaden una abreviatura que después no utilizan. Vamos ahora al análisis, ¿no? A partir de todos esos elementos que se puede extraer de la evolución del tratamiento del léxico especializado en los diccionarios que estamos analizando. Un primer análisis de los lemas, de las incorporaciones que están marcadas, que aparecen con una abreviatura de carácter diatécnico, pues indica que en realidad hay como una correspondencia, ¿no?, entre el número de adiciones que tienen aquí de todo el siglo XIX, desde 1817 hasta 1899, pues hay una correspondencia. Pues claro, hay más en el 84 porque las adiciones son más, son 5.000, y hay menos, eso es proporcional. ¿Cuáles son las marcas diatécnicas? ¿Hay diferencias entre las ediciones? Bueno, las marcas diatécnicas, creemos que la más importante aquí, los números que tienen corresponden también a las incorporaciones de cada una de las ediciones y en las distintas abreviaturas. Pero nosotros lo que hemos hecho es agrupar las incorporaciones, las abreviaturas, por esos grandes bloques que aparecen, por esas materias especiales que ellos distinguían en las reglas. Entonces, sin ninguna duda, la más importante es medicina, sobre todo en el 84, que esto corresponde con lo que nos ha contado Josefa. Es también muy importante la historia natural, en el 84 y en el 99, y hay atención también a las ciencias físico-químicas, pues también en el 84, sobre todo en el 99. Y en esferas que no son científico-técnicas, como por ejemplo la marina, pues hay una atención continuada. La marina le había tocado al marqués de Molins, entonces al menos hasta su muerte, que creo es el 89, pues estuvo trabajando con las voces de la marina con toda seguridad. Y en las matemáticas también hay una contribución bastante importante en el 84, que continúa en el 99. La arquitectura, que es lo que nos va a explicar Elena Carpi, pues es también notable, sobre todo en el 84 y el 99, y después hay un montón de abreviaturas más, de las que hemos puesto aquí solamente algunos ejemplos, en el que hay como una gran dispersión y diversidad de abreviaturas. Por tanto, esto es una primera visión. Ahora vamos a la segunda visión, que es esa microscópica que hemos llevado a cabo en cada uno de los diccionarios a través del análisis del aumento de la letra P.
con una clasificación que hemos hecho de cada una de las acepciones utilizando esa tabla de materias especializadas para ver si hay, cómo procedieron, intentar averiguar cómo procedieron los académicos en esas listas técnicas. Entonces, primero lo que hemos hecho es separar, por ejemplo, aquí les doy el ejemplo del diccionario del 69, separar las acepciones que son portadoras de marca de especialidad, porque estas no necesitamos hacer la clasificación, ya la hicieron ellos. Es solamente un 9% y pertenecen a esas esferas de especialidad que tienen aquí. El número indica cuántas acepciones pertenecen a cada una de ellas. Realmente es muy poco importante. Las 121 acepciones que pertenecen a la letra P y que no están marcadas, muchas de ellas guardan una relación muy importante con las distintas materias que aparecen en esas materias especiales. Y hemos encontrado que hay muchas acepciones que están relacionadas con la historia. La historia era uno de esos campos importantes. Ellos clasifican los nombres gentilicios dentro de la historia. Y los nombres gentilicios es una de las líneas de ampliación desde el 69 hasta el 99. Es relativamente importante, sobre todo en el 84. Hay voces de agricultura, de filosofía, de medicina, ciencias físico-químicas, gramática, jurisprudencia, es decir, aquí se amplía pues el abanico hay tauromaquia, después veremos, o no sé si lo hemos visto en una diapositiva anterior, que es una de las abreviaturas que añaden en el 84. Ya habían añadido palabras que pertenecen a esta esfera, es decir, siempre se produce pues movimientos hacia adelante y hacia atrás. Pues esos son los resultados que hemos obtenido del DRAE de 1869. Pasamos ahora al 84. Gracias, Gloria. En el DRAE de 1884 hemos encontrado que sobre un total de unas 429 acepciones, 63 son portadoras de marca de especialidad, un 14,7%, lo que representa un aumento respecto a la edición anterior. Si recordáis, el número era del 9% de acepciones marcadas en el 1869. Vemos que algunas de las marcas son más utilizadas que otras, como la medicina, la zoología y la botánica, pero que se utiliza un gran número de marcas para ámbitos muy distintos. En el caso de las acepciones no marcadas, en este análisis que hemos hecho detallado de todas las acepciones que constituyen el aumento de la letra P, se encuentran acepciones relacionadas con ámbitos muy diversos, mucho más de lo que reflejan las marcas. Destacan sobre todo por su abundancia las acepciones que pertenecen a los ámbitos relacionados con la historia natural, la botánica, la mineralogía, la zoología, la geografía. Sigue siendo muy importante el ámbito de la historia y es muy notable el aumento de nombres gentilicios, con lo cual se consolida en el 84 ese ámbito de la historia como un ámbito de saber especializado que interesa a los académicos. Y aparecen también acepciones de la medicina, de la marina, de las ciencias físico-químicas, las matemáticas, la retórica, la gramática, la economía política, las bellas artes, la religión, la filosofía, e incluso otros saberes especializados como la caza y la pesca, los alimentos y las bebidas o voces de la vestimenta, de la indumentaria. Vamos a ver en el 99 un cambio respecto al diccionario de 1884. El cambio se revela en primer lugar por el número de acepciones marcadas. Hay un aumento significativo de las 278 acepciones que constituyen el aumento del DRAE en 1899. El 29,1% tienen marca, por lo tanto hay un uso más intensivo de las marcas. Marcas que se concentran en campos como la botánica, la zoología, la marina, la geometría, la química, etc. Las tienen en la diapositiva. En el caso de las acepciones no marcadas, que hemos estudiado con detalle en esta muestra de la letra P, vemos que realmente se encuentran también acepciones relacionadas con ámbitos
también muy diversos. Y vemos en el diccionario de 1899 en las acepciones una mayor relación con América. Se añaden numerosos nombres de plantas y de árboles para describir la realidad americana. Quisiéramos ahora, en este estudio inicial, que como ha dicho mi compañera Gloria Clavería, solo pretende empezar algunas líneas de investigación, que todavía no hemos podido profundizar en ellas, queríamos señalar, ¿no?, la importancia de estudiar esas acepciones sin marca. Hemos puesto como ejemplo este ejemplo de pandiculación, que tiene una definición especializada, y vemos, ¿no?, cómo esa acepción especializada realmente se documenta en el 19 en los textos de especialidad. Hemos puesto un ejemplo del Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia que trae la acepción de pandiculación que está recogiendo el diccionario de la Academia. Por lo tanto, resulta imprescindible estudiar en el léxico de especialidad esas acepciones sin marca, pero que pertenecen a ámbitos de especialidad. Queríamos mostrarles otro ejemplo, el ejemplo de parcela, para que vieran, ¿no?, cómo se añaden muchísimas acepciones de especialidad que no llevan ningún tipo de marca. Parcela, que aparentemente en 1869 no parecía un término de especialidad porque se definía como partícula, primera acepción, claramente en el 84 se identifica como un término de especialidad. Es una parte que a la administración pública, y se refiere a la administración pública, y después en la segunda acepción hay una referencia al catastro. Por lo tanto, se nos está dirigiendo aquí al ámbito de la administración, a un ámbito de especialidad. Ocurre lo mismo con la descripción de las plantas, ¿no?, que se vuelve en este caso mucho más especializada su definición, en este caso en el DRAE de 1899. Esto es algo que está estudiando Erika Carrier, cómo las definiciones de las plantas se sistematizan, ¿no?, y hay una referencia a las familias de las plantas. En este caso, Paulinia, hay una referencia a la familia de las sapindáceas, y hay un cuidado especial porque esos términos especializados que aparecen en las definiciones, sapindáceas, se incluyan como lemas con acepciones de especialidad en el diccionario. Bien, veremos también cómo en esa evolución de los diccionarios académicos de esa segunda mitad, en esa mayor inclusión de acepciones de especialidad, se produce también la incorporación de familias de palabras. Es lo que ocurre con parcela, parcelar y parcelario en el DRAE de 1884. Otro ejemplo que les queríamos mostrar, porque nos parece interesante para futuras investigaciones, es lo que ha apuntado antes Gloria Clavería, cómo realmente en la evolución del tratamiento de las acepciones de especialidad hay cambios y hay consolidación de tendencias. Se ve, por ejemplo, que hay muchas acepciones que el diccionario académico ya consideraba de especialidad. Por ejemplo, en el DRAE de 1869, esa forma compleja viva del agua se considera ya de especialidad. Se dice que en hidrometría es la línea perpendicular tirada desde la superficie del agua a la profundidad del río, y se reconoce que es de hidrometría. Y ese ámbito de especialidad se marca especialmente en el 84, añadiendo esa marca. En hidrometría pasa a hidrom. Bien, ya para terminar con algunas conclusiones preliminares a este estudio que todavía es muy incipiente, queríamos señalar 4 ideas fundamentales. En primer lugar, nos parece que las reglas de 1869 y de 1870, con esas tablas de materias especiales, constituyen un punto de inflexión en la consolidación en el diccionario académico de la importancia del léxico especializado en el lemario. En segundo lugar, queríamos destacar la importancia de la tabla de materias especiales, porque constituye una sistematización de todos los ámbitos que los académicos consideraban importantes, de todos los ámbitos del saber. Se trata de una clasificación de distintas áreas que los académicos consideran de especialidad y que incluye no solo ámbitos de la ciencia, sino también de las ciencias sociales y de las humanísticas, de las artes de oficios y de otros ámbitos como la caza, la pesca, los juegos o la tauromaquia.
También quisiéramos destacar que para el estudio de las acepciones de especialidad, la muestra ha demostrado que es tan importante el análisis de las acepciones portadoras de marca como de las acepciones que no la tienen, pero que de una forma u otra, y especialmente por la especialización de la definición, se relacionan con las distintas áreas de las materias especiales. Finalmente, queríamos destacar que en los diccionarios de la segunda mitad del 19 se constata una evolución notable en el tratamiento de las acepciones de especialidad en las distintas ediciones. En el DRAE de 1884 se percibe un aumento de las acepciones de especialidad de ámbitos muy diversos, especialmente de la historia natural, la medicina y la historia. Y en el DRAE de 1899 se percibe otro notable aumento, pero en este caso de ámbitos como la botánica, la zoología y las ciencias físico-químicas. Con esto terminamos nuestras conclusiones y os agradecemos vuestra atención.